¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video es de alguna manera una crónica de una muerte anunciada. En este canal nos cansamos de hablar, o me cansé de hablar, sobre la crisis de Boca, la sucesiva crisis de Boca Juniors, que no deja de ser la misma de siempre, la misma de siempre. Y quiero decir algo más para empezar. Boca tranquilamente pudo haber pasado frente a Alianza Lima, porque si Cavani, en lugar de pifiar en la última jugada, que es una desgracia, simplemente algo que le puede pasar a cualquier jugador, y más con la capacidad de Cavani, Boca hasta podría haber pasado de esta fase y haber llegado a la fase 3 de Copa Libertadores y después hasta quizá a la fase de grupos. No cambia el concepto, no cambia absolutamente el concepto. Tampoco los penales, ¿por qué? Porque bien pudo haber Boca pasado por penales después de ganar solamente 2-1 el partido. Es decir, que no tiene que ver con eso lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a algo mucho más importante que eso. Me estoy refiriendo a una estructura, a una situación general, a un resultado general, no tanto a algo particular o algo puntual o algo de un minuto. Eso puede pasar, es fútbol. Justamente quedó probado en este partido de la Bombonera entre Boca y Alianza Lima lo que es el fútbol. Dinámico y bien pensado. ¿Por qué? Porque mucha gente está criticando ahora al equipo porque Cavani, en lugar de meter el gol, pifió en la última jugada. Si Cavani empuja la pelota dentro del arco, ¿cuántos de ustedes, o cuántos de los seguidores de este canal, o cuántos hinchas de Boca, o cuántos hinchas argentinos, o cuántos hinchas del mundo que siguen el fútbol argentino o siguen a Boca, estarían criticando esta situación? Si Boca hubiera ganado 3-1 este partido frente a Alianza Lima en lugar de 2-1, como pudo haber sido tranquilamente con ese gol de Cavani, pocos seguramente estarían criticando ahora esta situación de Boca, que quedó eliminado de todos los torneos sudamericanos de la temporada 2025. Lo mismo si, en lugar de ganar 2-1 y perder por penales, a lo mejor Bray atajaba alguno de los penales, o Velasco no fallaba el suyo, y entonces Boca se podía haber clasificado por penales, mal y pronto, pero sí pasado a la fase siguiente, y quién dice si no pasaba también después a la fase de grupos. Yo no quiero caer en eso, no quiero caer en esa dinámica, porque esa dinámica depende de cómo sopla el viento, de si la pelota pega en el palo y entra o si pega en el palo y sale. A fin de cuentas es el match point de la película de Woody Allen. No quiero caer en eso, no me parece que corresponda, no es serio para mí caer en eso. Yo creo que hay que hablar de lo estructural, hay que hablar de lo serio, hay que hablar de un proceso largo, y siempre digo lo mismo y lo aplico para todo. Me parece que esto no es una foto, esto es una película muy larga, es una sucesión enorme de fotos, si se quiere, de muchos años a esta parte. Y vengo a decir lo que digo siempre. Hace 18 años que Boca no juega al fútbol. Por ahí es muy rotundo, por ahí es muy duro, tiene momentos en que sí, lo dije, por ejemplo, recuerdo 3 meses antes de la pandemia, que sí es verdad que tuvo la mala suerte de Boca, que la pandemia frenó ese buen andar que tenía el equipo de Russo en 2020. Quizá hubo algún momentito en alguna otra oportunidad, me parece y creo recordar que con el Vasco Arrobarrena, cuando empezó, ni bien Bianchi dejó y tomó a Arrobarrena el equipo, hubo un mes en el que Boca jugó más o menos bien, recuerdo algún partido bueno, pero después, en líneas generales, Boca tiene una enorme confusión. Esa confusión empieza arriba, en el primer plano. No empiezan los jugadores. Esa confusión siempre empieza por los dirigentes. Porque cuando 18 años no se juega bien, en 18 años no se obtienen grandes resultados, salvo títulos locales, algunos aislados, sí. Y otra cosa que quiero decir, esos títulos locales que muchos defienden, hay que decir que Boca los gana con un presupuesto infinitamente superior a los demás. Es decir, que tampoco es del todo cierto que ese es un nivel parejo en el que Boca gana porque es mejor. Boca gana porque Boca tuvo en todo este tiempo una cantidad de jugadores que muchas veces le resolvieron problemas que el colectivo no pudo resolver. Doy un ejemplo, final el último partido con Banfield, en uno de los torneos que Boca ganó, y Cardona saca un remate de 40 metros y lo pone en un ángulo. Eso no es un trabajo de equipo. Eso es que Cardona es un gran jugador y que Cardona, que Boca pagó no sé cuánta plata por él, definió un partido. Pero eso no es que Boca, con ese presupuesto 50 veces mayor que un rival, le gana al rival porque es mucho mejor como equipo y que está muy bien trabajado. Sino que Boca le gana porque compró jugadores que son mucho mejores que los que tiene el rival y que a veces los compró al rival. Entonces, para mí eso no es un mérito del todo, porque Boca en estos años no jugó al fútbol. Boca dependió de que individualmente o que 2 o 3 jugadores lo salvaran, como ahora mismo empezó a pasar con Cavani y con algún otro. ¿Por qué digo esto? Porque hace rato que Boca perdió el sentido común, y esto es un tema casi ya sociológico, más que deportivo. ¿Por qué quiero decir esto?
Porque a mí me da la sensación de que Boca, y lo digo siempre, perdón si soy reiterativo para aquellos que siguen este canal y lo saben, pero me parece el concepto el primigenio. ¿Por qué? Porque me parece que Boca está anteponiendo la garra al fútbol. Y Boca fue siempre garra, fue siempre meter, pero como un aditivo, como un plus, como algo más, pero como un agregado, nunca como lo principal. Hay jugadores que son símbolos de Boca de toda la historia. Estamos hablando de defensores, volantes, delanteros de cualquier lugar de la cancha. Y que primero fueron excelsos jugadores, además de tener garra. Silvio Marzolini fue declarado como mejor lateral izquierdo del Mundial de Inglaterra 66. Y era un jugador de galera y bastón que además tenía una garra tremenda. Rubén Suñé era un gran lateral derecho que después fue volante central en dos etapas distintas de Boca y campeón en las dos etapas distintas de Boca, teniendo una garra tremenda. Pero primero era un gran jugador de fútbol. Mouso era un jugador que casi no pegaba y tenía muchísima garra y ganó todo con el Toto Lorenzo. Y después volvió a ganar con Maradona en el mismo equipo. Es decir, no tiene que ver la garra solo. La garra sin fútbol no existe. La garra sola no pasa nada. Quiero recordar un ejemplo que siempre doy de un jugador que a mí me parece un símbolo de todo esto, que era Blas Yunta. Una vez hablamos con un colega y dábamos este ejemplo. Este colega me daba el ejemplo y lo recuerdo por siempre. Blas Yunta era un jugador en los años 80, fin de los 80, principios de los 90, que levantaba la bombonera porque se tiraba a los pies de un rival y le quitaba la pelota de manera espectacular, se levantaba toda la bombonera y después Yunta le daba la pelota al rival. Entonces Yunta volvía a apretar los dientes, volvía a tirarse los pies, se volvía a levantar el estadio porque volvía a quitar la pelota al rival y se la daba de nuevo al rival. Entonces el tema no es quitarle la pelota al rival, el tema es recuperar la pelota y dársela a un compañero. Porque así se ganan los partidos. Es decir, Yunta me parece muy importante como valor. No estoy negando a Yunta. Por favor que se entienda. Lo que quiero dar el ejemplo de lo que es la garra sola. La garra va con fútbol. Es decir, esto es primero de todo, Boca, lo que cuando analizamos acá el equipo, estamos analizando un equipo de fútbol. Lo primero que se juega es al fútbol, después viene todo el resto. Si no tenés la técnica para jugar al fútbol, si no tenés además de la técnica, primero que la técnica, una idea de jugar al fútbol, y si no tenés primero de la idea, una idea de qué querés como equipo para jugar al fútbol, entonces sabés qué jugadores tenés que tener y qué técnico tenés que tener para jugar ese fútbol que después el técnico tiene que hacer jugar a los jugadores, difícilmente logres grandes objetivos. Y esto es lo que está pasando en Boca hace muchísimo tiempo. Yo estoy analizando internamente qué pasa en Boca en este tiempo y creo que en Boca hay primero factores políticos determinantes. Para mí en Boca lo que pasó es que primero vino, después de Alegre y Heller, que levantaron el club, porque son los que Alegre, Heller y Abatangelo levantaron un club que hay que recordar que después del pase de Maradona, Boca estaba en quiebra absoluta. Boca estuvo a punto de desaparecer. Me acuerdo Domingo Corigliano en el 83 de rodillas pidiendo por favor a aquella escribanía que no termine con Boca. Bueno, a ese Boca lo terminan salvando, primero pidiendo jugadores a Puma Internacional, con Osvaldo Rivero y otros más, lo terminan salvando a Alegre, Heller y Abatangelo. Cuando llegó Macri, en realidad, Boca ya tenía la bombonera pintadita, ya estaba todo arreglado otra vez. Boca llegó a jugar en el estadio de Atlanta con camisetas blancas con números con marcador negro, que se borraba con la transpiración. Cuando llegaron a Alegre y Heller, pasaron unos años, la gente los criticaba porque Boca no ganaba títulos sin un mango, porque no había un mango, y en esa época levantaron el club, y el club empezó a pelear los títulos, vino Menotti, estuvo a un alto nivel, no pudo ganar títulos todavía, pero cuando Macri llegó, había heredado un club institucionalmente saneado. Y no quiero caer solamente en esos dirigentes, quiero decir que a Boca le falta sentido común. Cuando Boca tuvo dirigentes con sentido común, como estos que mencioné, pero después también como Pompilio, que fue de la época de Macri, o como Roberto Digón, un gran dirigente peronista, que no importa de qué partido sea, pero digo porque también estaba en política, que también tenía sentido común y que fue a quien trajo a Carlos Bianchi, a Boca, por ejemplo. Boca lo que tuvo en distintas épocas, por eso señalo gente comunista, radical, peronista, macrista, no importa de quién, pero con sentido común, Boca funcionó. Porque en Boca lo que no tiene sentido común. Boca hace años que está en una situación alocada que yo la comparo con América de México de tantos momentos o con el Manchester United en Europa. Es decir, dos clubes de distintos continentes
y que sin embargo se parecen en esta cosa alocada de estos últimos años, de una carrera loca, por esto que justamente leía también en algún periódico que hablaba de la obsesión por la Copa Libertadores. Fíjense que la gente canta, la Copa es mi obsesión, no es mi anhelo, mi deseo, no, es mi obsesión. Y la obsesión termina muchas veces en estas cosas alocadas, y en esta ansiedad y en esta desesperación. Ahora bien, si a todo esto le sumamos una dirigencia incapaz, porque quiero ahí otra vez hago una aclaración, me van a empezar a decir, anti-Riquelme, no. Quienes conocen este canal pueden ver el 11 ideal que yo armé del fútbol argentino de todos los tiempos, desde que veo fútbol, porque siempre lo digo, del medio siglo que yo vi fútbol, y Riquelme está ahí, entre los dos equipos, entre los 22 mejores jugadores que vi. Es decir, no tengo nada contra Riquelme. Para mí Riquelme ha sido un extraordinario futbolista. Extraordinario. Y siempre dije, Riquelme tiene, o tenía, cuando jugaba, la velocidad de Pelé. O sea, la elegancia y la velocidad de Pelé. Riquelme jugaba a la velocidad de Pelé. Pero ese Riquelme fue el futbolista. No es lo mismo ser futbolista, ni que ser técnico, y lo está demostrando Fernando Gago, ni dirigente, menos que menos. Por dirigente hay que formarse, hay que conocer, hay que saber distintos temas, no hay que dedicarse a comer asados, hay que formarse, hay que estudiar, hay que preguntar, hay que ser curioso. Es decir, hay un montón de cosas, y además la última, la más difícil de todas, que eso sí, no importa si fuiste bueno, malo o regular jugador, o si no fuiste jugador, que es el sentido común que a Boca le falta. Pompilio se murió, Digón se murió, lo mismo pasa con Abatangelo, Heller está en la política, Alegre tampoco está. Bueno, Boca no tiene en distintas estructuras políticas hoy nadie que represente un sentido común. Con el macrismo se llegó a una situación fashion imposible de privatización de cada parcela del club, y con Riquelme se llegó a una situación de todos los jugadores peleados yéndose, una cantidad de situaciones conflictivas imposibles de manejar, con entrenadores a los que se les quería manejar todo, subiéndose a los buses para decir a los jugadores lo que tienen que hacer, gritándoles a los jugadores, peleándose con unos con otros, muchos jugadores que se van descontentos, no se sabe a quién contratar, hay a lo mejor 5 números 9 y no hay defensores. Bueno, entonces, en algún momento esto que pasó con la Alianza Lima iba a pasar. Es decir, no hay un técnico acorde para Boca, y no hay un técnico acorde porque además no se sabe primero qué se quiere hacer. Y a mí me llama mucho la atención, acá sí voy al presente, que Riquelme, que está en una comisión conformada con muchos ex compañeros de equipo y con ex futbolistas, muchos de ellos de mucho renombre, que ganaron muchas cosas, por eso me sorprende más, y que sin embargo, habiendo sido futbolistas y conociendo tanto lo que pasa dentro de los campos de juego y alrededor de los campos de juego, no parece que conozcan bien qué es lo que un equipo necesita. De ninguna forma. Es decir, no conocen bien qué técnico se necesita, no conocen bien qué puestos en la cancha se necesitan, y no tiene sentido común para manejarse, inclusive con una fortuna como Boca tiene ahora, porque Boca sí que hace fortuna, pero a mí me llama la atención que alguien que jugó al fútbol y que sabe lo que el hincha espera, le defienda al hincha o al socio diciendo ahora tenemos en el banco 100 millones de dólares. ¿Desde cuándo el hincha de Boca le interesa decirle al hincha de River que lo carga? No, pero en el banco nosotros tenemos 100 millones de dólares, que además no son tuyos. Porque ese 100 millones de dólares, me gustaría saber cuántos socios saben bien cómo se administran y a dónde van a parar, que es una cosa completamente distinta. Pero al margen de eso, al hincha de fútbol, ¿le importa que tenga 100 millones de dólares o le importa salir campeón y que tenga una buena estructura? Y que por supuesto no sea un club deudor. Pero si es un club acreedor o si es un club que de mediana situación o de buena situación institucional, el hincha lo que quiere es ganar títulos. Porque para eso se juega a un deporte, para ganar títulos. Y ustedes saben bien que no soy un triunfalista. No me refiero a que hay que ganar de cualquier manera. No, al contrario. Lo que creo yo es que Boca tiene que tener como un equipo grande que es una estructura, una idea, y con esa idea ir a buscar a un técnico que represente esa idea, y con el técnico que represente esa idea, jugadores que representen esa idea. Pero una idea cabal, y por eso también hay que tener idea de los puestos en que se necesita. Y yo creo que Boca es un club que anda errático. Hace mucho tiempo que perdió el sentido, y lo peor es que yo creo que hay muchísimos hinchas que, confundidos por la televisión, confundidos por el discurso mediático, del ya mismo, de ganar como sea, de que la derrota no sirve, de que nada sirve, entonces están con esta obsesión por ganar de cualquier manera Copa Libertadores. Y fíjense un detalle, cuanto más obsesión,
Cuanto más discursos de que hay que ganar la Copa Libertadores, menos copas Boca ganó. Boca desde 2007 que no gana una Copa Libertadores. Estamos en 2025 cuando grabamos este video y Boca ya en 2025 no la podrá ganar porque no la va a jugar. Y no la jugó en 2024. Es decir, Boca hasta 2026, que habrán pasado ya 19 años, no habrá ganado una Copa Libertadores. Entonces, ¿de qué obsesión hablamos? Lo que hay que frenar es un poco la obsesión y pensar un poco. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Qué hacía Riquelme cuando jugaba al fútbol? Paraba la pelota y pensaba. Pero Riquelme, como dirigente, corre como loco y no piensa. Lo que hay que hacer es parar y pensar. ¿Acaso no sea Riquelme la persona indicada? Porque quizás no sea él quien tenga la posibilidad. Tantas veces pasó como los técnicos. Y tantos grandes jugadores que como técnicos fueron un fracaso. Y hay grandes técnicos que como jugadores ni se los conoce apenas. No es lo mismo una cosa que otra. La dirigencia de Boca actual para mí no es una buena dirigencia. No es una buena dirigencia, por más que todos esos muchachos hayan sido grandes jugadores en su momento, porque lo fueron. Claro que lo fueron, por eso digo, no los niego. Estoy diciendo que son etapas distintas. La etapa de jugador es una, la etapa de técnico es otra, la etapa de dirigente es otra. La etapa de dirigente de Boca fracasó. Y en ese fracaso también están fracasando los técnicos porque no hay una idea central y los técnicos entonces hacen lo que pueden con la ansiedad, con la vertiginosidad. Y se acuerdan que hace poco hablamos de los pases. Cuando hablamos del mercado de pases en este canal, dijimos que aunque Boca había hecho un buen mercado de pases, que insisto, Boca hizo un buen mercado de pases, se gastó una fortuna en jugadores, la pregunta grande era si como Boca los trajo a último momento, que ese es otro error, porque el mercado de pases no es todo la plata ni los jugadores, sino en qué momento vienen. Porque vos podés hacer una inversión de 35 millones de dólares, pero los jugadores te vienen una semana antes de empezar la temporada, y cuando empieza la temporada el equipo no lo tienes armado. Entonces el equipo en una temporada, y hablo del fútbol local, de 15 fechas, vos el equipo estás en la 8ª fecha, como pasa ahora, y todavía no lo armaste. Todavía no lo armaste el equipo. Entonces, ¿de qué te sirve haber gastado 35 millones si al final tenés 11 jugadores nuevos, más un montón de lesionados que seguís manteniendo, vaya a saber por qué, y otros 10 que no funcionaron y que siguen ahí, quizá porque nadie lo quiere o porque no se quieren ir, porque están cobrando un dinero que prefieren no jugar y estar ahí? Entonces, con eso vos no tenés armado un equipo hasta la mitad de un torneo. Y la Copa Libertadores tenías que jugar la previa, y la previa empezaba en febrero, y vos el equipo no lo tenés armado. Entonces te pasa todo lo que te pasa. Entonces después, claro que vos podías haber pasado, porque vuelvo a insistir, no quiero caer en el resultado. ¿Por qué no quiero caer en el resultado? Porque Boca pudo haber pasado contra Alianza Lima. Pudo haber pasado contra Alianza Lima, y además pudo haber pasado en el partido y en los penales. No pasa por ahí. Pasa por la elección de jugadores, pasa por la idea que vos tenés de fútbol y pasa por el concepto de filosofía de juego que vos tenés. Y la filosofía de juego que Boca tiene en este momento es hay que meter la garra, estos jugadores no levantan los pies del suelo, los jugadores no sirven porque los jugadores tienen miedo. No. Acá lo que primero hay que hacer es primero jugar al fútbol. Los jugadores que vos tenés que tener tienen que ser aptos técnicamente para jugar al fútbol. Y eso tiene que estar rodeado de un equipo que sepa a qué juega y de un entrenador que tenga las cosas claras. Si todo eso no pasa, si ese triángulo no funciona y si los dirigentes además no tienen la idea necesaria para llevar a cabo todo, va a pasar lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar. Porque no estoy no soy un gurú, no estoy descubriendo nada. Para aquellos que me siguen, por favor, lo que estoy diciendo es algo de sentido común. Si vas por el mismo camino y tropezaste 10 veces, la próxima vez que vayas por el mismo camino, probablemente tropieces por la 11ª vez. Si no vas a cambiar y no vas a torcer ese destino y no vas a hacer algo distinto, a Boca le va a seguir pasando y Boca va a seguir sufriendo y Boca a lo mejor el año que viene pasa una rueda y se queda en la segunda, o pasa 2 ruedas y se queda en la tercera. ¿Por qué? Porque a la larga, este tipo de cosas no da resultados. Boca tiene en este momento no menos de 10 jugadores que se tienen que ir, no menos de 10 jugadores que se tienen que ir, tiene jugadores lesionados con los que no se puede estar, no puede seguir jugando así, y tiene además una estructura dirigencial que de ninguna manera va, es una estructura vetusta, incapaz, poco formada y de ningún sentido común. De esta forma no se llega a ningún lado. Entonces no me digan que esto no termina siendo como fue una crónica de una muerte anunciada. Lo es, lo fue y lo seguirá siendo.
Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.